Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí ya hoy para continuar con la segunda jornada del ciclo de webinarios, de seminarios online sobre el impacto en la empresa andaluza del Brexit, del no acuerdo que se ha llegado, porque el Brexit, como dijo Juancho el otro día, bueno, como debíamos saber todo, ya ha sucedido y de hecho es desde el 1 de febrero del 2020 y ahora estamos finalizando el periodo transitorio y bueno, seguimos el culebrón en los periódicos, si van a llegar o no a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Reino Unido para que bueno, intentar eliminar todos aquellos obstáculos comerciales y otra serie de parámetros, otra serie de flecos que hay detrás y no sabemos nada. Sabemos lo que escriben los periódicos. Todos estamos en la onda o en el deseo de que a ver si se llega, más que nada porque es un sinsentido en un mundo en donde que evoluciona no digamos a la globalización, pero bueno, que sí que está a tener buenas relaciones comerciales, que un socio que ha estado durante tantos años dentro de un grupo, pues haga una separación radical, es decir, que llegue a como si fuese un ente totalmente extranjero, como si fuese un país que no tenga nada que ver con nosotros, un país que no haya tenido ningún tipo de normas y hasta hace nada tenemos las mismas o casi el mismo derecho en base a estándares de productos y todo. Entonces, sería un sinsentido llegar a una situación tan grave. Bueno, con estos seminarios que venimos realizando, la SEA intenta pues que los empresarios andaluces y los autónomos y trabajadores de empresas andaluces tengan una perspectiva de herramienta, no de cómo va la negociación y el impacto, sino yéndonos al lío, al punto en donde nos va a afectar. Entonces, hoy Juancho va a intentar dejar claro varios aspectos, pero dos principales bloques. Uno es el IVA, qué pasa con el IVA, y otro es qué pasa con las exportaciones o importaciones del sector agroalimentario, que para Andalucía es esencial y es gran parte de nuestra exportación, la gran mayoría son productos agroalimentarios, una vez que quitamos los productos químicos derivados del petróleo, que es el principal rúbrica de las exportaciones andaluzas. Y bueno, Juancho, el campo es tuyo. Ya, una botellita de agua porque una horita ahora. Y venga, deciros a todos que si queréis hacer preguntas, tenéis ahí un apartado de preguntas y respuestas, o si veis algún tipo de problemas o algo en el chat, nos lo podéis decir, que estamos aquí atentos para intentarlo solucionar sobre la marcha. Venga, muchísimas gracias por vuestra participación. Juancho, tuyo. Muy bien. Buenos días de nuevo a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada sobre los últimos preparativos de la empresa andaluza ante el Brexit. Antes que nada, me gustaría volver a agradecer a la CEA su invitación a que participásemos en estas jornadas, así como los numerosos correos que hemos recibido preguntando sobre los asuntos concretos del nuevo escenario arancelario del que hablamos el pasado viernes y que nos animan un poco a seguir en esta misma línea de exposición en estos 2 días que nos quedan. Como apuntamos a lo largo de la primera jornada, a partir del 1 de enero del próximo año van a cambiar muchas cosas en la relación con el Reino Unido, entre el Reino Unido y la Unión Europea, y si el viernes hablábamos de los procedimientos aduaneros, hoy nos vamos a centrar en un punto que por la importancia que tiene no podíamos obviar, ¿no? Que es la fiscalidad. Dado que la agenda de hoy está un poco apretada, porque también hablaremos del escenario al que se enfrenta el sector agroalimentario, y tengo la intención de proponerles un pequeño ejemplo práctico que nos ayude a entender a qué nos enfrentamos, no me dilato en esta presentación y paso a tratar el tema que nos ocupa. Bien, la salida del Reino Unido a partir del 1 de enero
una vez finalizado el periodo transitorio, supone, entre otras cuestiones, que los intercambios comerciales de mercancías entre España, vamos a centrar en nuestro país, pero es de aplicación al resto de la Unión, y el Reino Unido ya no estarán considerados como operaciones intracomunitarias y, por tanto, pasarán a estar sujetos a formalidades aduaneras. Así, y para no divagar mucho sobre el tema, lo primero a lo que tenemos que responder es a qué va a pasar a partir de ahora con la entrada de mercancías de Reino Unido en el territorio de aplicación de lo que es el IVA español. La respuesta es sencilla. A partir de ahora se va a tener que liquidar el IVA en el momento de la importación por aduana, salvo que la empresa opte por el pago del IVA diferido, en cuyo caso deberá presentar el IVA mensualmente. Si el periodo de declaración fuera trimestral, podría cambiarse su condición a mensual mediante la inscripción en el régimen de devolución mensual del IVA, que también se conoce como el REDEME, lo cual a su vez obligará a la empresa a presentar el suministro inmediato de información, o el SII, consistente en llevar los libros contables de IVA mediante la web de la agencia tributaria. Esto sería en relación a la entrada en nuestro territorio desde Reino Unido, pero ¿y si lo que se produce es la salida de mercancías desde nuestro territorio, donde es de aplicación el IVA español, si la mercancía sale hacia el Reino Unido? Pues en este segundo caso de lo que estamos hablando es de una exportación y, por lo tanto, ante una operación exenta de IVA en lo que se refiere a la aplicación del artículo 21 de la Ley 37 del 92 de la Ley del Valor Añadido, ¿no?, del IVA. Además, y esto es importante que quede claro, si un empresario español efectúa entregas de bienes a particulares ingleses, no será tampoco de aplicación el régimen de ventas a distancia. Si comenzamos hablando de la partida de bienes, la legislación de la Unión Europea sobre el IVA establece regímenes distintos del IVA para las entregas o adquisiciones transfronterizas y los movimientos entre Estados miembros y terceros territorios o terceros países. Una vez finalizado el periodo transitorio, las normas de la Unión Europea que regulan las entregas transfronterizas y los movimientos entre los Estados miembros obviamente dejarán de aplicarse en las relaciones entre ambas partes, lo que es el Reino Unido y la Unión Europea, ¿no? Y como decíamos, no se producirán entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes, ni se aplicará régimen alguno de ventas a distancia a los bienes con destino al Reino Unido o los que sean procedentes del mismo. En su lugar, tras finalizar el periodo transitorio, las entregas y los movimientos de bienes entre la Unión Europea y el Reino Unido estarán sujetos a las normas del IVA aplicables a las importaciones y a las exportaciones. Así pues, los bienes que se introduzcan en el territorio a efectos del IVA de la Unión Europea desde el Reino Unido o que vayan a salir de dicho territorio para su expedición o transporte al Reino Unido estarán sujetos a vigilancia aduanera y podrán ser sometidos a controles aduaneros de conformidad con el reglamento por el que se establece el Código Aduanero de la Unión. Así, el IVA se devengará en el momento de la importación en la Unión Europea, al tipo impositivo aplicable y a la entrega de los mismos bienes dentro de la Unión. El IVA se abonará a las autoridades aduaneras en el momento de la importación, salvo que el Estado miembro de la importación permita consignar el IVA a la importación en la declaración periódica del IVA del sujeto pasivo. La base imponible está constituida por el valor en aduana, pero con el incremento correspondiente a, por una parte, por los impuestos, derechos, exacciones y otros gravámenes que se devenguen fuera del Estado miembro de importación, así como los que se devenguen con motivo de la importación, excepto, obviamente, el IVA que haya de percibirse. Y por otra, por los gastos accesorios, tales como las comisiones o los gastos de embalaje, el transporte o el seguro, estos gastos que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el territorio del Estado miembro de importación, así como aquellos gastos que se deriven del transporte hacia otro lugar de destino situado dentro de la Unión Europea, siempre que este último lugar se conozca en el momento en que se produce el devengo del impuesto. No quiero dejar de comentar que el régimen aduanero de exportación será obligatorio para los bienes de la Unión que salgan del territorio aduanero de la Unión Europea
Y en este sentido hay 3 apuntes que considero que son importantes que tengamos en cuenta. En primer lugar, el exportador presentará los bienes y una declaración previa de salida, lo que es la declaración de aduana, la declaración de reexportación o la declaración sumaria de salida, en la aduana competente del lugar en el que esté establecido, ¿vale? O en que los bienes se embalen o se carguen para la exportación. En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que los bienes se presentan en la aduana de salida, que podrá examinarlos sobre la base de la información que reciba de la aduana de exportación y supervisará su salida física fuera del territorio aduanero de la Unión Europea. Por último, pero obviamente no menos importante, los bienes estarán exentos de IVA si se expiden o transportan a un destino situado fuera de la Unión Europea. El proveedor de los bienes exportados, la carga de la prueba recae sobre él, debe de poder demostrar que estos han salido de la Unión Europea, y a este respecto los Estados miembros suelen basarse en la certificación de salida entregada al exportador por el exportador a la aduana de exportación. Por otro lado, a partir de enero se aplicará un régimen de importación optativo que abarcará las ventas a distancia de bienes importados de terceros territorios o de terceros países y destinados a clientes en la Unión Europea cuyo valor no exceda de 150 euros. El vendedor facturará y recaudará el IVA en el punto de venta y declarará y pagará dicho IVA globalmente en el Estado miembro en el que se encuentre, a través de lo que es la ventanilla única. A continuación, esos bienes podrán acogerse a una exención de IVA en el momento de la importación, lo que permitirá agilizar, obviamente, el levante en la aduana. Y un breve inciso: un sujeto pasivo establecido fuera de la Unión Europea que desea acogerse a este régimen especial estará obligado a nombrar a un intermediario establecido en la Unión Europea, por ejemplo, un agente de aduanas, a menos que esté establecido en un país que cuente con un acuerdo de asistencia mutua y desde el que efectúe las ventas a distancia de bienes. Además, a partir del 1 de enero, al final le cogeremos manía a esta fecha. Cuando no se recurra a la ventanilla única para la importación, se dispondrá de un segundo mecanismo de simplificación aplicable a las importaciones de envío cuyo valor intrínseco no supere los 150 euros. La recaudación entre los clientes del IVA a la importación delegado respecto de bienes cuya expedición o transporte finalice en el Estado miembro de importación correrá a cargo del declarante en aduana. Volvemos de nuevo, por ejemplo, a nuestro agente de aduanas, ¿vale? Que es el que lo abonará a las autoridades aduaneras mediante un pago mensual. Todo lo que hemos explicado hasta ahora estaba referido a la partida de bienes. Pero por otro lado, y con idea de dar un paso más, también tenemos que referirnos a la partida de servicios, ya que la legislación de la Unión Europea sobre el IVA establece regímenes distintos en función de que las prestaciones de servicios transfronterizas se lleven a cabo entre Estados miembros o con terceros países o territorios. El lugar de la prestación de servicios depende de varios factores, como la naturaleza del servicio, o si la persona que lo recibe tiene o no condición de sujeto pasivo, el lugar efectivo de prestación del mismo. La retirada del Reino Unido llevará consigo, tras el final del periodo transitorio, una modificación de las modalidades de aplicación de las normas a los sujetos pasivos establecidos en el Reino Unido que presten servicios en la Unión Europea y a los sujetos pasivos establecidos en la Unión Europea que presten servicios en el Reino Unido. En este sentido, la directiva del IVA determina que, a través de las disposiciones relativas al lugar de realización de las prestaciones de servicios, donde se considera que tiene lugar un servicio prestado por un sujeto pasivo. Una vez finalizado el periodo transitorio, en caso de que, de conformidad con dichas disposiciones, el lugar de prestación de servicios esté situado en un Estado miembro, la prestación estará sujeta al IVA de dicho Estado, sobre la base y con arreglo a las condiciones de la directiva que acabamos de mencionar. Si en cambio el lugar de prestación de servicios está situado en el Reino Unido o en un tercer país, esta no estará sujeta al IVA de la Unión Europea. Además, y por regla general, se considera que las prestaciones de servicios B2B
tienen lugar donde el cliente ha establecido la sede de su actividad económica. Así, con arreglo a esta norma, la prestación de servicios por parte de una empresa del Reino Unido a una empresa de la Unión Europea será imponible en el Estado miembro en el que esté establecido el cliente. Y el cliente adeudará el IVA devengado en dicho Estado. Y la prestación de servicios por parte de una empresa de la Unión Europea a una empresa del Reino Unido se considerará situada fuera de la Unión Europea y, por tanto, no está sujeta al impuesto en virtud de la legislación de la Unión Europea sobre IVA. De este modo, cuando una empresa del Reino Unido sea deudora del IVA devengado en un Estado miembro, este último podrá exigir la designación de un representante fiscal si el sujeto pasivo que presta los servicios está establecido en un tercer país que no provea la cooperación administrativa ni la asistencia en materia de cobro de IVA. Hay que decir que una vez finalizado el periodo transitorio, este requisito podrá aplicarse a los sujetos pasivos que estén establecidos en el Reino Unido. Cambiando de tema y en relación a la entrada y salida de mercancías del Reino Unido y la Unión Europea, creemos que también es importante resaltar que, con idea de evitar la doble imposición en las adquisiciones intracomunitarias, cuyo transporte desde el Reino Unido sea anterior al final del periodo transitorio, estarán consideradas como intracomunitarias, aunque la llegada a destino sea posterior a esta fecha. A la inversa, es decir, sale desde cualquier país de la Unión antes del 1 de enero y llega con posterioridad a esa fecha, aunque también la consideremos como una operación intracomunitaria, no está tan claro que en destino se considere igual y quieran grabarla como importación, por lo que ojo con este detalle, porque nos podríamos encontrar con alguna sorpresa que otra. Otro punto a tener en cuenta es el relacionado con las prestaciones y adquisiciones de servicios, porque en este caso se aplicarán las reglas de localización previstas en los artículos 69 y 70 de la ley de IVA, teniendo en cuenta que el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión y, en particular, la regla de uso efectivo que está recogida en el artículo 70.2 de esta ley, ¿no? Por otro lado, y puesto que las operaciones realizadas entre España y el Reino Unido ya no se van a calificar como intracomunitarias, estas no se van a tener que informar a través del modelo 349, y de igual manera las empresas españolas que realicen operaciones en Reino Unido tampoco tendrán obligación de identificarse mediante el NIF IVA. Eso sí, quien realice operaciones aduaneras, ya sean importaciones o exportaciones, como dijimos el viernes, van a tener que disponer de un número de ORI. Bien. Llegados a este punto, y para terminar con la fiscalidad, aunque podríamos llevarnos 3 días más con ello, también es importante hacer referencia a la devolución del IVA, puesto que cualquier empresario que adquiera mercancías y servicios de España y desee solicitar la devolución del IVA soportado, ya no podrá hacerlo vía telemática y deberá hacerlo con arreglo a la Directiva 86/560 del Consejo. En este caso, será necesario que se nombre un representante residente en España y que exista reciprocidad de trato en Reino Unido, respecto obviamente a las empresas españolas. Esto excepto en los siguientes casos que vamos a ver. Cuando nos referimos a plantillas, moldes y equipos adquiridos e importados para ser utilizados en la fabricación de bienes que sean exportados con destino al empresario o profesional que no está establecido, ¿vale? Cuando hablamos de servicios de acceso, de hostelería y transporte vinculados con la asistencia a ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial o profesional que se celebren en el territorio de aplicación del impuesto, es decir, en nuestro caso en la península e Islas Baleares, o cuando se trate de bienes y servicios que están destinados a la prestación de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos prestados, como decíamos, por empresarios que apliquen la MOS, ¿vale?
un régimen que nacía con la finalidad de minorar las cargas fiscales indirectas que pudieran sufrir los operadores a raíz de las nuevas reglas de localización de servicios que se introdujeron en el 2015 y que indicaban que el servicio se consideraría localizado en el estado donde residía el consumidor final, el estado de consumo, y no en el del prestador del servicio. Ahora bien, en caso de IVA soportados, antes de que finalice, antes del periodo de transición, no se aplicará la exigencia de representante ni de reciprocidad. Será la Administración, en este caso, quien pueda requerir al solicitante, en este caso al Reino Unido, que pruebe su condición de sujeto pasivo. Por tanto, y centrándonos en las devoluciones del IVA de bienes por parte de los Estados miembros a sujetos pasivos establecidos fuera de la Unión Europea, estas estarán sujetas a las siguientes condiciones. Lo primero es que la solicitud deberá presentarse directamente ante el Estado miembro desde el que se solicite la devolución, de acuerdo con las modalidades determinadas por dicho Estado miembro. Lo segundo, que la devolución del IVA podrá supeditarse a una condición de reciprocidad, es decir, que solo se autorizará si el tercer país o tercer territorio también concede la devolución del IVA a los sujetos pasivos establecidos en el Estado miembro del que se trate, ¿no? Lo tercero es que cada Estado miembro podrá exigir que el sujeto pasivo establecido en un tercer territorio o tercer país designe a un representante fiscal a fin de obtener la devolución del IVA y a reserva del acuerdo de retirada. Una vez finalizado el periodo transitorio, estas normas se aplicarán a las devoluciones por parte de los Estados miembros a los sujetos pasivos establecidos en el Reino Unido. Y siguiendo con el plan que teníamos previsto para hoy, una vez que hemos visto las cuestiones claves que la salida del Reino Unido tendrá en relación al impuesto sobre el valor añadido, ha llegado el momento de cambiar de tema y centrarnos en el sector agroalimentario, tal como acordamos con Miguel, en relación al índice de temas de interés para las empresas asistentes. En este sentido, dado que afectaría notablemente a las exportaciones andaluzas, la preocupación del sector agroalimentario por el eventual Brexit sin acuerdo es manifiesta, y ello a pesar que desde el pasado 1 de febrero, cuando se dio paso al periodo transitorio, las empresas agrícolas hayan mantenido sus relaciones comerciales con relativa normalidad. Lo cierto es que un Brexit duro sería demoledor, ya que, por aportar un dato, las importaciones británicas de alimentos y bebidas procedentes de España representan el 90% del total de sus importaciones, destacando el tema del vino, las frutas, las hortalizas. Las nuevas trabas, por ejemplo, desequilibrarán el comercio de productos hortofrutícolas y, en consecuencia, habrá una disminución de las ventas en dicho destino británico por el exceso de oferta, sin olvidar el daño que nos pueden hacer terceros países como Marruecos, ¿no? Con menos regulaciones que la Unión Europea y, por tanto, menores costes de producción, y que accederán a Reino Unido en una mejor posición que nuestras empresas. Hasta ahora, Reino Unido y Unión Europea han compartido una importante relación comercial de productos agroalimentarios, ya que los países de la Unión han estado exportando grandes volúmenes de productos agroalimentarios al Reino Unido. A tenor de estos datos, creo que es importante apuntar que Reino Unido es el tercer mayor cliente de alimentos y bebidas de Andalucía, con unas ventas que solo entre enero y julio de este año alcanzaron los 600 millones de euros en productos hortofrutícolas, lo que se traduce en una cuota del 14,8% y un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. De hecho, Reino Unido, según datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, es nuestro principal cliente de fresas, frutos rojos y vinos, entre los que destacan los vinos de Jerez. Y a esto habría que añadir la importancia de otros productos como el aceite de oliva, la carne de cerdo o la carne de pollo, todos ellos considerados como productos de alta calidad por el consumidor británico. Si tenemos en cuenta que a la incertidumbre generada por la depreciación de la libra, que va a encarecer las importaciones, la caída de la confianza de los consumidores del Reino Unido, que reducen el consumo, y el aumento de la presión del mercado interno, se suma la realidad del Brexit con la implantación de aranceles, cambios legales o impuestos a los productos agroalimentarios comunitarios,
y en lo que a nosotros nos atañe, especialmente andaluces, y si a esto además le unimos el tema de la pandemia, que tiene descolocados a unos y a otros, y que en Reino Unido está siendo especialmente virulenta, lo que tenemos es algo así como la tormenta perfecta, ¿no? que nunca nos podríamos haber imaginado. Pero desgraciadamente no todas las cosas salen como uno quisiera, y como veníamos contando, en pocos días, cuando finalice este periodo transitorio, la legislación alimentaria de la Unión Europea dejará de aplicarse al Reino Unido, lo que va a tener una serie de consecuencias de las que vamos a hablar ahora. El primero de los cambios está ligado al etiquetado de los alimentos, información alimentaria, las marcas o la identificación, ya que la legislación alimentaria de la Unión armoniza el etiquetado de los alimentos comercializados y las normas se aplican a todos los alimentos, independientemente de su lugar de producción. Por eso, a partir del próximo 1 de enero, los alimentos tendrán que seguir cumpliendo estas normas, y en algunos casos la legislación alimentaria de la Unión podrá exigir cambios en el etiquetado de los alimentos en comparación con las prácticas de etiquetado de los alimentos originarios del Reino Unido vigentes antes de dicha fecha. Como por ejemplo podemos destacar, entre otros, los siguientes ejemplos, ¿no? En primer lugar, hablamos de los requisitos que afectan al etiquetado de origen obligatorio de un producto alimenticio cuando procedan. También lo hacemos en lo relativo a los requisitos referentes al etiquetado obligatorio del nombre o razón social y la dirección del operador de la Unión Europea que importe los alimentos desde el Reino Unido. El tercer ejemplo hace referencia a los requisitos de marcas sanitarias o de identificación obligatorias, ya que a partir del 1 de enero la marca sanitaria o la marca de identificación dejará de incluir las siglas CE, pero recogerán el nombre del país en el que esté situado. Los requisitos que afecten a otras, no olvidemos los requisitos que afecten a otras informaciones obligatorias como las relativas a los métodos de cría y las normas de comercialización que incluyen desde los embalajes de los productos importados como los huevos para incubar, a los embalajes que contengan pollitos de un día o el vino, ¿no? El segundo de los cambios afecta a los ingredientes alimentarios, la composición de los alimentos contaminantes y los límites de residuos. En definitiva, materiales en contacto con los alimentos, ya que con arreglo a la legislación alimentaria de la Unión, determinados alimentos no pueden comercializarse a menos que la Comisión los haya autorizado. Es el caso, por ejemplo, de aditivos alimentarios, de aromas de humo, de vitaminas y de minerales usados en los alimentos, etc. Así, determinados alimentos están sujetos a requisitos específicos en materia de composición porque la legislación alimentaria de la Unión Europea también establece límites para los contaminantes y para los límites máximos de residuos de sustancias activas utilizadas en los plaguicidas, por ejemplo. Además, la legislación de la Unión sobre ingredientes alimentarios y composición de alimentos, así como la que establece límites para los contaminantes y los residuos presentes en los alimentos, también se aplica a todos los alimentos y materiales en contacto con los alimentos comercializados en la Unión, independientemente de cuál sea el lugar de producción. El tercero de los cambios estaría relacionado con los requisitos relativos a los explotadores de empresas alimentarias y los titulares de autorizaciones o sus representantes, en relación a si que estén establecidos en la Unión y más concretamente a la presentación de solicitudes de autorización de la Unión a través de un Estado miembro de la Unión. Según la legislación alimentaria de la Unión Europea, algunas de las obligaciones impuestas por la legislación alimentaria están relacionadas con el lugar de establecimiento de determinadas personas. Y aunque resulte un poco farragoso, en concreto me gustaría citar dos obligaciones que nos van a servir de ejemplos. La primera sería a la que hace referencia el artículo del Reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. Esta exige
que el solicitante de una autorización de la Unión o su representante estén establecidos en la misma. Como segunda obligación, podemos hablar del artículo del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos, que exige que el etiquetado de los materiales y objetos que aún no estén en contacto con los alimentos, en ellos figure la dirección o domicilio social del fabricante, el transformador o el vendedor encargado de su comercialización establecido en la Unión. Por tanto, a partir del próximo mes de enero, estar establecido en el Reino Unido no será suficiente para cumplir con estos requisitos. Si analizamos la legislación alimentaria de la Unión, podemos observar que en algunos casos, para obtener una autorización de la Unión, será obligatorio presentar un expediente de autorización a través de la autoridad competente de un Estado miembro, como por ejemplo, comprobamos en relación a los materiales en contacto con alimentos, que para obtener la autorización de una sustancia es obligatorio presentar una solicitud a la autoridad competente de un Estado miembro. Este sería igualmente el caso de los alimentos y piensos modificados genéticamente, ya que las solicitudes de autorización deberán enviarse obligatoriamente a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, a través de la autoridad competente del Estado miembro. O de las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos que exige que se presente una solicitud de autorización a la autoridad nacional competente de un Estado miembro. Y ojo, porque a partir del final del periodo transitorio no va a ser posible seguir presentando las solicitudes a través de la autoridad competente del Reino Unido. La cuarta modificación, pero no por ello menos importante, hace referencia a las normas sobre producción de alimentos y normas de higiene alimentaria, así como irradiación de alimentos, normas de comercialización, certificados de captura en lo que se refiere a productos de pesca. Como hemos explicado, la legislación alimentaria de la Unión establece normas para la producción de alimentos tanto en la propia Unión Europea como en terceros países, si los alimentos en cuestión acaban siendo comercializados en la Unión. Esta legislación alimentaria también contempla controles específicos para cualquier entrada de alimentos. Y dado que estamos hablando de alimentación, este puede ser el momento perfecto para hablar de cómo va a afectar el Brexit al sector pesquero, que a tenor de las últimas informaciones se puede ver seriamente afectado, ya que los británicos han decidido utilizarlo como moneda de cambio para tensar la cuerda en la negociación. El acuerdo bilateral puede afectar a las cuotas de los barcos europeos que podrían desplazarse a zonas de la flota de bajura con el perjuicio de unos y de otros que ello conllevaría. Si no hay acuerdo y, como decimos, todo apunta a que Londres va a seguir tensando la cuerda, esa situación puede desembocar en que se lleguen a prohibir a los comunitarios faenar dentro del perímetro de las 200 millas náuticas desde la costa británica, por lo menos temporalmente. Según el informe de 2019 elaborado por la Confederación Española de Pesca, las capturas por barcos de bandera española en aguas británicas se sitúan en torno a las 9.000 toneladas anuales, sin tener en cuenta las capturas con banderas comunitarias de barcos adquiridos, por ejemplo, por empresas gallegas o de los que faenan en las Islas Malvinas, ¿no? Para hacernos una idea, las aguas británicas dan más de la mitad de su pesca a Bélgica o Suecia, siendo Dinamarca, con 240.000 toneladas en el Mar del Norte, el país de la Unión Europea con más volumen, y Francia, con 182 millones anuales, el que más valor captura. Hay que anotar, por otro lado, y para cerrar esta aproximación a la magnitud del problema, que el Reino Unido exporta al resto de la Unión Europea el 75% de su producto, 1.230 millones de euros que sin acuerdo serían sometidos a aranceles. Desde la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Británicos, por otro lado, parece que están encantados, porque consideran que el Brexit le va a permitir cambiar lo ocurrido en los últimos 40 años, puesto que, según dicen, los pesqueros comunitarios capturan 5 o 6 veces más que los británicos en sus aguas. De hecho, en el canal, Francia pesca el 84% y el Reino Unido tan solo el 9%, ¿no? La negociación sobre la relación futura sigue generando tensiones, y después de que ambas partes exigieran que la otra cambiase su enfoque sobre 3 áreas, básicamente: la gobernación futura del acuerdo, como hemos dicho, las reglas de competencia justa y la pesca.
el gobierno británico quiere retirarse de la política pesquera común y ejercer su soberanía costera, recuperando el control de la actividad en su zona económica exclusiva, y para ello ofrece públicamente al sector pesquero de la Unión Europea una negociación anual del volumen de capturas y cuotas o intercambios que afectan, pues, a un centenar de especies. Desde la Unión Europea se cree que esta propuesta no va a ofrecer estabilidad, pero todo parece indicar que la pesca es el único sector en el que el Reino Unido tiene ventaja. En los demás pide acceso al mercado común, pero desde Londres ya han dejado caer que el acuerdo depende de que ambas partes rectifiquen su posición maximalista sobre la competencia justa y la pesca, que se han convertido en un asunto tan visible que el gobierno de Johnson no quiere abandonar la exigencia de la soberanía pesquera. Lo cierto es que mientras que se confirma o no la situación jurídica tras el final del periodo transitorio implica que las normas de política pesquera común dejarán de aplicarse al Reino Unido, y además este país no formará parte de la Unión Aduanera de la Unión ni del ámbito sanitario y fitosanitario de la Unión, lo que a su vez tendrá varias consecuencias. En primer lugar, una serie de requisitos y controles para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, de modo que los buques pesqueros con pabellón del Reino Unido serán buques pesqueros de un tercer país a efectos del reglamento el 1005/2087, y deberán cumplir requisitos como, por ejemplo, que los buques pesqueros de terceros países no pueden realizar operaciones de desembarque o transbordo u obtener acceso a los servicios portuarios en los puertos designados por los miembros de la Unión Europea, o, por ejemplo, que los capitanes de buques pesqueros de terceros países o sus representantes que pretendan utilizar determinados puertos o instalaciones de desembarque designadas deberán notificar ciertos datos a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión, como mínimo 3 días hábiles antes de la llegada al puerto, así como otras consecuencias en relación a inspecciones o certificados de captura que afectarán igualmente, ¿no? En segundo lugar, el Código Aduanero de la Unión distingue, a efectos de formalidades aduaneras relativas a los productos de la pesca marítima y las mercancías obtenidas a partir de dichos productos, en las capturas obtenidas en aguas territoriales de un país y las capturas de alta mar, incluida cualquier zona económica exclusiva de un país. Así, por un lado, tenemos que hablar de pescado capturado por buques pesqueros de la Unión Europea y de pescado capturado por buques pesqueros del Reino Unido. Y en tercer lugar, y por concluir, deberíamos hablar de los requisitos y controles sanitarios. Por un lado, yo hablaría de los controles oficiales de la producción y comercialización de productos de la pesca, que deben de incluir tanto un control periódico de las condiciones de higiene del desembarque y de la primera venta, como inspecciones periódicas de los buques y los establecimientos en tierra firme, con inclusión de las lonjas de pescado y los mercados mayoristas. Y por otro lado, hemos de referirnos a cuál sería el lugar de realización de esos controles oficiales, es decir, el que las autoridades competentes deberán llevar a cabo de que todos los buques que desembarquen productos de la pesca en los puertos de la Unión Europea cuando estos se encuentren en un puerto de un Estado miembro, independientemente de cuál sea su pabellón. Quisiera referirme ahora a los alimentos categorizados como ecológicos, básicamente por el salto a nivel de producción de este tipo de productos que se ha dado en España y más concretamente en Andalucía, adaptando cada vez más terrenos a esta práctica de producción, tanto agrícola como ganadera, y especialmente por la importancia que este tipo de alimentos tiene en el mercado británico, que valora de manera especial estos productos. Bien, como venimos diciendo, a partir del final del periodo transitorio, las normas de la Unión Europea, también en el ámbito de la producción ecológica, dejarán aplicarse al Reino Unido, y esto va a tener consecuencias tanto en materia jurídica como a efectos de las disposiciones adicionales fijadas entre las partes. De esta forma, solo los productos que cumplan los requisitos del reglamento 2018/8488
puede llevar términos referidos a un método de producción ecológica, por ejemplo, ecológico, bio, eco, etcétera, o el logotipo ecológico de la Unión. Y por otra parte, las autoridades y organismos de control de los Estados miembros son responsables de expedir a los operadores los certificados necesarios para introducir estos productos en el mercado de la Unión Europea. En el caso de los productos ecológicos introducidos en el mercado de la Unión Europea a partir del día 1 de enero, los certificados expedidos por las autoridades y organismos del Reino Unido, ojo, dejarán de ser válidos. Y por otro lado, en el caso de los productos ecológicos procedentes del Reino Unido, importados al mercado de la Unión Europea, a partir del día 1 de enero, se podrán introducir en el mercado como productos ecológicos si reúnen las condiciones que figuran a continuación. Lo primero es que el producto se ha producido e importado de conformidad con el reglamento antes mencionado, el 2018/8488, y con su legislación derivada. Lo segundo es que en todas las etapas de producción, preparación y distribución llevadas a cabo en el Reino Unido, los operadores hayan sometido sus actividades al control de un organismo de control reconocido. Y un detalle importante, que no me quiero dejar atrás en el caso de los productos ecológicos, es que a partir del día 1 de enero, el reglamento 66/2010 del Parlamento Europeo, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, dejará de aplicarse al Reino Unido, lo que tendrá en particular las siguientes consecuencias. En primer lugar, que a partir del final del periodo transitorio, el organismo designado por el Reino Unido como competente para la etiqueta ecológica de la Unión Europea perderá dicha competencia y, por tanto, será retirado de la lista de organismos competentes. Esa es la que está publicada en el sitio web de la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Además de perder su derecho a acceder a la base de datos del catálogo de la etiqueta ecológica, la ECAT. Y en segundo lugar, las etiquetas ecológicas de la Unión Europea concedidas por el organismo competente designado por el Reino Unido ya no podrán utilizarse en los productos ni en el material promocional correspondiente a partir del final del periodo transitorio. Por lo tanto, nuestra recomendación es que la recomendación a aquellos que sean titulares de una etiqueta ecológica de la Unión Europea concedida por el organismo competente del Reino Unido antes del final del periodo transitorio y que prevean seguir utilizándola para comercializar su producto en la Unión a partir del día 1 de enero, es que tengan en cuenta estas dos opciones. O bien solicitar un nuevo contrato con un organismo competente para la etiqueta ecológica de la Unión Europea, de un Estado miembro de la Unión, o bien trasladar mediante un acuerdo contractual entre el titular de la etiqueta ecológica de la Unión Europea, el organismo competente del Reino Unido y el organismo competente de un Estado miembro de la Unión, trasladar el expediente y el contrato correspondiente del organismo competente del Reino Unido para la etiqueta ecológica de la Unión Europea a un organismo competente al mismo efecto dentro de un Estado miembro. Bien. Hasta ahora hemos hablado de los cambios que implica el Brexit en relación a la importación de productos procedentes del Reino Unido. Pero si hablamos de exportación hacia el Reino Unido, tendríamos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Lo primero es que a partir del 1 de enero del año próximo, como es de todo bien sabido, se aplicarán nuevos controles sanitarios y fitosanitarios a los bienes importados en Reino Unido procedentes de la Unión Europea. Unos controles, por cierto, que se irán introduciendo por fases hasta el 1 de julio del 2021, mediante la implantación de diferentes controles en cada una de dichas fases y para diferentes productos básicos. Dichos controles, como decimos, se introducirán por fases e incluirán requisitos relacionados con las prenotificaciones de importación que corresponden al importador británico, el certificado sanitario, que podría ser un certificado sanitario de exportación o un certificado fitosanitario, los controles documentales de identidad y físicos en la frontera o en el interior, así como la entrada a través de un punto de entrada con un puesto de control fronterizo apropiado, el BCP,
con las instalaciones oportunas para el control a partir del 1 de julio del 2021. Además, no olvidemos que también por fases y hasta el 1 de julio del 2021 se introducirán algunos procesos y procedimientos para la importación de animales vivos, también para productos animales, pescados y mariscos, vegetales y productos vegetales o alimentos y piensos de origen no animal. Si nos centramos en las importaciones de vegetales y productos vegetales, los SPS en el Reino Unido, lo que serían nuestras explotaciones desde Andalucía al Reino Unido, debemos empezar diciendo que será necesario cumplir con el requisito de prenotificación y certificados fitosanitarios para vegetales y productos vegetales marcados como de prioridad alta, que se pueden consultar en la página web de gov.uk. A partir, como hemos dicho, del 1 de enero del 2021, y para ello se harán controles sanitarios y fitosanitarios lejos de la frontera en los lugares de destino u otras instalaciones aprobadas. Ese requisito de certificados fitosanitarios se ampliará a todos los vegetales y productos vegetales a partir del 1 de abril del 21. Como en el caso anterior, la página gov.uk, ¿vale? También se pueden consultar el listado de vegetales y productos vegetales que no requieren certificado SPS. Si bien será a partir del 1 de julio del 2021 cuando habrá un mayor número de controles físicos y de identidad, controles, por cierto, que serán realizados en puestos de control fronterizos, los BCP, ¿vale? Como decimos, a partir del 1 de enero se aplicarán controles sanitarios y fitosanitarios a bienes exportados al Reino Unido procedentes de la Unión Europea, y por ello los importadores británicos tendrán que prenotificar al sistema británico de importación de productos de animales, alimentos y piensos, el IPAFS, algunas de esas importaciones SPS. A día de hoy, el sistema ya está operativo y se está utilizando para notificar animales vivos, productos germinales y subproductos animales que viajan tanto con certificados ITAHC como con documentos comerciales DOCOM, junto con traces y traces NT. Y será a partir del 2021 cuando el citado sistema británico de importación de productos animales, alimentos y piensos, el IPAFS, sustituirá a traces o traces NT, lo que es el Trade and Control Expert System, y se utilizará para prenotificar a los funcionarios del Reino Unido antes de introducir en el país bienes sujetos a controles SPS procedentes de la Unión Europea, que comenzará con los animales vivos, productos germinales y subproductos animales. En ese sentido, con el objetivo de ayudar a los empresarios a prepararse y a adoptar el IPAFS antes de que finalice el periodo de transición, este próximo 31 de diciembre, el gobierno británico ha planificado una migración por fases como podemos observar en el cuadro de la diapositiva. En él podemos observar cómo, como ya hemos dicho, que para los animales vivos, los subproductos animales y los productos germinales ya está operativo, mientras que los productos de origen animal y los alimentos y piensos de origen no animal de alto riesgo, así como los productos vegetales, estará listo para el mes de febrero. Mención especial merecen los cambios necesarios que serán obligatorios en el etiquetado alimentario para toda la mercancía vendida en el Reino Unido, tanto en Gran Bretaña como en Irlanda del Norte, a partir del 30 de septiembre de 2022. De momento, pero hay que estar expectantes porque la frontera con Irlanda está siendo un punto de fricción. De momento, como decíamos, la mercancía vendida en Irlanda del Norte seguirá cumpliendo con las reglas de etiquetado de la Unión Europea, aunque probablemente a medio plazo será necesario cambiar parcial o totalmente las etiquetas. Como normas, debemos de ser conscientes que las empresas comunitarias deberán realizar los cambios de etiquetado necesarios para los productos vendidos en el Reino Unido antes del 30 de septiembre del 2022, ya que el gobierno británico reconoce que las empresas necesitarán tiempo para adaptarse a las normas, lo que nos va a dar algo más de margen, y serán las autoridades locales en las islas las responsables de aplicación de esos cambios. En este sentido, el Reino Unido está trabajando con el Departamento de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Rurales, la DAERA, y los consejos de distrito de Irlanda del Norte en un enfoque de aplicación de los nuevos requisitos de etiquetado en el mercado de esta última,
que tiene en cuenta estos desafíos, y de acuerdo con los cambios previos en las reglas del etiquetado, habrá un enfoque de aplicación proporcionado y basado en el riesgo para, en primer lugar, las marcas de identificación. También cómo abordar los requisitos de los Food Business Operators, los FBO, y por último, en relación a los requisitos de etiquetado de origen, los UK o Northern Ireland. Este enfoque se irá implementando progresivamente y de manera que apoye a las empresas a medida que se vayan adaptando a los requisitos a lo largo del tiempo fijado para ello. Otros aspectos que tendremos que tener en cuenta es el relacionado con lo que denominamos la dirección del operador de empresas alimentarias, el FBO, ya que aquí las reglas también han cambiado y desde enero del 21, tanto los alimentos preenvasados como para las proteínas insolubles de la leche se deberán escoger entre una de las siguientes opciones. Bien, una dirección en el Reino Unido, que sería la dirección del operador de empresas alimentarias, que estará establecido en el Reino Unido, o en el caso de que el operador de empresas alimentarias no esté establecido en el Reino Unido, será entonces la dirección del importador de los alimentos. O bien, y como segunda opción, una dirección en la Unión Europea, que será la dirección del operador de las empresas alimentarias establecido en la Unión Europea, o en el caso de que el operador de empresas alimentarias FBO no esté establecido en la Unión Europea, será entonces la dirección del importador de los alimentos. Sea como fuere, cualquiera de las opciones elegidas, a partir del 30 de septiembre del 22, será necesario operar con una dirección fiscal en el Reino Unido. Y cuando se usen las dos direcciones, una basada en el Reino Unido y la otra en la Unión Europea, el etiquetado deberá de cumplir con ambas normativas. En el caso particular de Irlanda del Norte, a partir del 1 de enero, los alimentos preenvasados y las proteínas insolubles de la leche que se vendan tendrán que incluir una dirección para el operador de empresas alimentarias que esté en Irlanda del Norte o en la Unión Europea. Y por otro lado, si el operador de empresas alimentarias no está radicado ni en Irlanda del Norte ni en la Unión Europea, deberá incluir la dirección del importador con sede en Irlanda del Norte o en la Unión Europea. En cuanto al etiquetado de origen para productos agroalimentarios y en general para toda mercancía comercializada en Reino Unido, hasta septiembre del 2022 podrá seguir llevando la frase origen Unión Europea en la etiqueta. Y no será hasta el 1 de octubre del 22 cuando los alimentos producidos en Reino Unido ya no deban llevar en la etiqueta la frase origen UE y sí origen Reino Unido. En relación al etiquetado de origen en general, para toda mercancía comercializada en Irlanda del Norte desde el próximo 1 de enero del próximo año, los alimentos producidos en Reino Unido no podrán etiquetarse como origen UE. Sin embargo, los alimentos tanto procedentes de como vendidos en Irlanda del Norte sí podrán continuar llevando en la etiqueta la frase origen Unión Europea. También deberíamos hacer referencia al etiquetado de origen para alimentos específicos, ya que tendrán que seguir mostrando en el etiquetado del país o los países de origen, o bien el origen descrito con otros términos específicos que se conocen como indicadores de origen y que es lo que conocemos como indicaciones geográficas o indicaciones geográficas protegidas en español. En ese sentido, el gobierno del Reino Unido establecerá un nuevo esquema de origen con las nuevas indicaciones geográficas, cuyos nuevos logos y símbolos se pueden descargar igualmente en la página de gov.uk para el Reino Unido a partir del 1 de enero. Aunque los productos ya existentes con indicación geográfica del Reino Unido, incluyendo el whisky escocés, el cordero galés, las empanadillas de Cornualles o las anguilas de Loughney, seguirán siendo indicaciones protegidas en el Reino Unido tras el periodo de transición. Así, todas las indicaciones geográficas del Reino Unido que ya están registradas en los esquemas de la Unión Europea como indicaciones geográficas, al final del periodo de transición continuarán recibiendo la debida protección de la Unión.
De esta manera, si bajamos al suelo todo lo que hemos contado hasta ahora en relación con el etiquetado y teniendo en cuenta que es imposible llegar a toda la casuística posible en el tiempo que tenemos, si les parece, voy a hacer referencia a dos de ellos, ¿vale? Las frutas y el aceite de oliva. En lo que respecta a las frutas y verduras que queramos vender en el Reino Unido hasta el 30 de septiembre del 2022, podremos seguir utilizando Unión Europea y no Unión Europea a partir de esa fecha. Y a partir de esa fecha deberemos de utilizar no UK o UK and non-UK, ¿vale? Cuando la etiqueta no incluya cada país de origen. Es la manera que ellos tienen de sentirse bien, que es lo que le vamos a hacer. Igualmente, en Reino Unido han creado lo que se ha dado a llamar por algunos programa de operadores, que consiste en que tendrán que eliminar el logo de la Unión Europea, de las etiquetas de los alimentos producidos en el Reino Unido, y utilizar la etiqueta de sustitución del Reino Unido a partir del 1 de enero del 21. Este programa les permitirá vender los stocks de productos existentes con el logo de la Unión Europea en el Reino Unido hasta agotarlos. El segundo ejemplo que les propongo es el de nuestro más que conocido, en este caso, aceite. En este caso no será sino hasta el 1 de octubre del 22 cuando se pueda utilizar el término no perteneciente a la Unión Europea para las distintas mezclas de aceites de oliva vendidas en el Reino Unido. Si el aceite virgen extra o virgen que comercializamos es el resultado de mezclar aceite de diferentes países, la etiqueta deberá contener algunos de los siguientes datos de información. Por un lado, una lista de cada país de origen. Además, deberá contener la declaración mezcla de aceites de oliva de más de un país o una redacción similar, ¿vale? Y finalmente, el nombre del bloque comercial al que se aplica un acuerdo comercial regional, por ejemplo, mezcla de aceites de oliva de origen de la Unión Europea. Tampoco me quiero olvidar, aunque ya hemos hablado en la parte de importación de los productos ecológicos, del uso o no del logotipo orgánico de la Unión Europea, ya que a partir del 1 de enero del 2021 y en relación con la importación de alimentos orgánicos del Reino Unido, a Reino Unido ya no utilizará el sistema de expertos y la nueva tecnología de la Unión Europea para importar alimentos y piensos orgánicos, ya que se utilizará un sistema de importación orgánica manual provisional propio, me refiero a propio del Reino Unido, ¿vale? Todos los productos orgánicos importados, tanto alimentos como piensos orgánicos, deben de tener un certificado de inspección COI. Si bien, y pendiente de confirmar con los últimos movimientos para acercar posturas, de momento no será necesario dicho certificado de inspección si el movimiento de mercancías se produce desde Irlanda del Norte hacia el Reino Unido. Por otro lado, y si de lo que se trata es de una exportación de alimentos orgánicos desde el Reino Unido a la Unión Europea, hemos de apuntarnos que no será posible exportar alimentos ni piensos orgánicos a menos que ocurra uno de estos dos supuestos. El primero sería que el organismo de control del Reino Unido esté autorizado por la Unión Europea para certificar las mercancías del Reino Unido para su exportación a la Unión. Y el segundo sería que Reino Unido y Unión Europea acuerden reconocer las normas de la parte contraria, lo que se ha venido a denominar equivalencia. Por último, y en relación con la exportación de alimentos orgánicos a países no pertenecientes a la Unión Europea, puede darse el caso que algunos países, insisto, no pertenecientes a la Unión Europea, exijan un certificado de exportación para cada envío. Lo cierto es que las normas comerciales deberían seguir siendo las mismas para los países que aceptan bienes del Reino Unido sin un acuerdo de equivalencia y de hecho, por la parte que nos toca, la propia Unión Europea ya tiene acuerdos de equivalencia con algunos países no pertenecientes a la Unión. El Departamento de Medio Ambiente, a ver, perdón, que creo que me he ido una diapositiva hacia arriba, voy a volver.
Perdón, Miguel, voy a volver un momento a esta diapositiva anterior. Aquí, antes de entrar ahí. Vale, continuamos. Como veníamos diciendo, a ver, ¿dónde estamos con las normas de comercialización? Bien. Independientemente de todo lo anterior, una de las cosas que está claro es que va a cambiar en Reino Unido, es el hecho de que se ha de modificar la declaración de agricultura a agricultura del Reino Unido o agricultura del Reino Unido y no del Reino Unido. Otro punto que será clave en el devenir de nuestra relación con Reino Unido es el de las normas de comercialización, que fijarán las reglas del juego entre una y otra parte. En este sentido, el gobierno del Reino Unido asegura estar trabajando para garantizar que no haya restricciones innecesarias en cuanto a las normas de comercialización para poder seguir comerciando después del periodo de transición. Ese mismo principio facilitador es el que hasta ahora ha guiado el planteamiento comunitario para con la mercancía exportada al Reino Unido desde la Unión Europea. Lo que muchos nos preguntamos, sabiendo cómo se las gastan, es si no hemos hecho un poco el pardillo, ¿no? A partir del próximo 1 de enero, la Unión Europea entrará en la lista de terceros países, si bien existe la posibilidad de abrir un periodo definido durante el cual las mercancías procedentes de la Unión podrán acceder al Reino Unido basándose en la legislación europea intracomunitaria ya existente sobre normas de comercialización. En el caso que estemos exportando productos con normas de comercialización comunitarias a Reino Unido, lo más probable es que los requisitos cambien, siendo diferentes para cada tipo de productos, por lo que recomiendo que con tranquilidad visiten la página gov.uk. Dado que ahora mismo no tenemos tiempo para detenernos en cada caso. Si por el contrario hablamos de una importación de productos con estándar de comercialización de la Unión Europea después del 31 de diciembre, tendrá que cumplir los requisitos para terceros países que constan en las normas legales de comercialización de la Unión Europea. Hasta que tengamos más información, cada día tenemos nuevos datos y de aquí al 31 vamos a tener seguramente más de una sorpresa. Si le parece bien, vamos a utilizar otros 2 ejemplos para explicar las normas de comercialización. En este caso, volveré a hacerlo sobre las frutas y hortalizas y para variar sobre el vino. Comenzando nuestro caso práctico con las exportaciones de frutas y hortalizas desde el Reino Unido, desde la Unión Europea hacia el Reino Unido, hemos de tener claro que los procedimientos fronterizos del Reino Unido para mercancías van a cambiar a partir del próximo 1 de enero. Las importaciones deberán ir acompañadas por el certificado de conformidad de la Unión Europea emitido por el Estado miembro exportador. Además, se hará una selección de una muestra de las importaciones para los controles y para verificar que cumplen con los estándares de comercialización del Reino Unido. El proceso por el cual los Estados miembros de la Unión pueden solicitar su acreditación formal como servicio de inspección aprobado, el Approved Inspection Service, de Reino Unido se publicará antes del día 1 de enero del 2023. En el segundo de los casos, planteamos una exportación de vino desde la Unión Europea hacia el Reino Unido. Y para asegurarnos que no haya perturbaciones en las importaciones a partir del 1 de enero, los certificados VI1 no serán necesarios para importar vino desde la Unión Europea hacia el Reino Unido. Ojo, tengamos en cuenta que este periodo de continuidad durará 6 meses, concretamente hasta el 1 de julio del 2021. Por otro lado, en el caso de las exportaciones desde el Reino Unido hacia la Unión Europea, hemos de recordar que desde el 1 de enero, Reino Unido ya no será miembro de la Unión y quedará clasificado como un tercer país y, por tanto, los envíos de vino desde Reino Unido hacia la Unión Europea estarán sujetos a los requisitos de la Unión Europea para el vino de terceros países, incluyendo el certificado el EU-VI1. Entonces, los exportadores tendrán que solicitar el certificado, el VI1, del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido.
A ver, si necesitan más información sobre los procedimientos a seguir para la importación y exportación de vino, lo que les recomiendo es que consulten la guía del gobierno británico que está en la página web de la www.gov.uk. Bien, hasta aquí llegamos con el sector agroalimentario que tanto peso tiene en la comunidad a nivel de exportaciones, de puestos de trabajo. Y aunque vamos un poco ajustados de tiempo, me gustaría dedicar unos minutos a plantear un breve caso que nos puede servir de ilustración de lo que hemos hablado hoy, que combina todo el tema impositivo con lo que nos puede pasar con un producto agroalimentario cualquiera, como por ejemplo el calabacín, ¿no? Eso debe ser un poco como resumen de lo que hemos estado hablando. Vamos a ver el ejemplo de exportación de exportación de la Unión Europea e importación al Reino Unido de la empresa hortícola de la CEA, que tiene su sede, por ejemplo, en Salobreña, y que exporta calabacines a su cliente Tesco Import en el Reino Unido, ¿no? La fecha que establecemos será el 27 de enero del 2021. Una operación que hasta ahora cualquiera de los que estamos aquí hacía con los ojos cerrados, ahora ha incorporado una serie de añadidos, tanto burocráticos como impositivos, que lo que hacen no es sino encarecer y dificultar las relaciones comerciales entre ambos países. En nuestro ejemplo vamos a ver hasta 6 actores, cada uno en su papel, que estarían representados por Hortícola de la CEA, que sería el exportador comunitario y en este caso español, la administración española, Tesco Import, que sería nuestro cliente importador en Reino Unido, un conductor, al que por ejemplo podemos llamar Miguel, si os parece. Tenemos a la administración británica y hemos puesto a Limited Logística como empresa de transporte. Bien, nuestra empresa hortícola de la CEA, que posee un número EORI de la Unión Europea, recuerdo que los exportadores tendrán que tener un número EORI EU, incluso se utilizan un transitario o agente de aduanas para hacer sus declaraciones de exportación. Bien, Hortícola de la CEA acuerda con Tesco Import los términos y condiciones para dejar claras cuáles son las responsabilidades de uno y otro de cara a las formalidades fronterizas a partir de ahora. Por ello, Hortícola de la CEA ha tenido que solicitar y recibir un certificado fitosanitario, CF, por parte de la autoridad competente relevante, además de presentar la declaración de exportación en el sistema aduanero español, que será quien emitirá el documento de acompañamiento de exportación, el DAE. A su vez, el sistema aduanero español genera un número de referencia del movimiento NRM, así como un documento de acompañamiento de exportación, el DAE que hemos hablado antes, con un código de barras que permitirá liberar la mercancía bien automáticamente o bien después del control documental oficial. Miguel, nuestro conductor, también va a necesitar el EORI de Tesco Import, nuestra empresa importadora, para así poder demostrar que se ha hecho la declaración previa en caso de intervención de la fuerza fronteriza en Portsmouth, que es por donde va a entrar la mercancía. Ahí lo he olvidado, también necesitará una copia del certificado fitosanitario. Por otro lado, Tesco Import, en este tiempo, habrá acordado la recogida de la mercancía con su empresa de transportes y Limited Logística, mientras que Hortícola de la CEA le ha facilitado a Miguel el conductor el documento de acompañamiento de exportación, el DAE, y el número de referencia del movimiento NRM. Como Hortofrutícola de la CEA ha hecho una declaración de exportación y tiene un documento de acompañamiento de exportación DAE, no necesita presentar por separado una declaración sumaria de salida en el sistema de control del Estado miembro, el ECS, ya que la información sobre seguridad es parte del citado documento de acompañamiento de exportación del DAE. Tesco Import, a su vez, resulta que tiene un número EORI británico y quiere utilizar el procedimiento de aplazamiento de la declaración para su importación a Reino Unido, por lo que Miguel, nuestro conductor, también se va a ver obligado a llevar una copia del EORI de Tesco Import. Nuestro conductor además tendrá que rellenar un formulario
delimitas con los detalles de la mercancía, incluyendo los 4 primeros dígitos del código TARIC. Y así puede transportar el envío hasta el puerto de Santander, desde donde continuará nuestra mercancía camino del Reino Unido. Miguel, nuestro conductor, si nos damos cuenta, no necesita introducir ningún dato sobre el NS británico, porque la importación es anterior al 1 de julio del 21. Ilimitar Logística escanea tanto el número de referencia del movimiento como el documento de acompañamiento de la exportación, el DAE, y el conductor deberá responder cualquier pregunta de los funcionarios de aduanas españolas. Solo una vez que el camión haya embarcado en el ferry y, por tanto, en el punto de no retorno, el sistema informático de Ilimitas Logística enviará el documento de acompañamiento de exportación, el DAE, al sistema español para confirmar que el ferry ha partido. Suponemos que hemos tenido una travesía agradable y tanto Miguel como su camión cruzan de Santander a Portsmouth. En el momento en el que toca suelo británico, el envío está sujeto al control de la administración de dicho país, al APHA, donde el Plant Health and Seed Inspectorate decide si la mercancía va a ser sometida a un control o no. Por no alargar, vamos a suponernos que deciden no comprobar la mercancía y Miguel puede salir del puerto y conducir su camión hasta los almacenes que tiene en Tesco a 60 kilómetros. Tesco, mientras tanto, ha comprobado las tasas arancelarias que le corresponde pagar y cuando llega su mercancía actualiza la entrada en su propio registro con los detalles de la importación, incluyendo fecha y hora de entrada. Como Tesco Import está registrada a efectos de IVA y, por tanto, puede utilizar el aplazamiento de la contabilidad del IVA para el IVA de importación, decide solicitarlo. Este pago es trimestral y no se puede retrasar más de 6 meses, por lo que contando desde el 27 de enero que comenzó la operación, en un máximo de los mencionados 6 meses, Tesco Import habrá tenido que solicitar y recibir la autorización para hacer la declaración simplificada de la importación. Lo necesitará para presentar su declaración complementaria en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de importación. Finalmente, Tesco Import presentará la declaración complementaria antes del 27 de julio del 2021, 6 meses después de la fecha de importación. Recordemos que como Tesco Import se había registrado para poder aplazar el pago de impuestos, estos serán abonados después de que haya presentado la declaración complementaria correspondiente. Como ven, hay... Para que no se preocupen, vamos a dejar todo este proceso que hemos visto con toda la documentación que ha sido necesario generar, lo vamos a dejar en la siguiente diapositiva, ¿vale? Más que nada para que puedan seguir el mapa que viene en la diapositiva anterior, ya que obviamente pues es mucha documentación, son muchos pasos los que tenemos que cumplir para poder conseguir lo que es ahora mismo, lo que antes era simplemente una factura y un albarán, pues ahora se ha visto enredado con una cantidad inmensa de documentación, tanto por una parte y con un número de elementos que intervienen dentro de la operación mucho más complejo de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Y así básicamente se resume todo lo que es toda la operación de una exportación de un producto agroalimentario como el calabacín desde una empresa andaluza a una empresa británica, ¿vale? Muchas gracias. Continuaremos. Vamos ahora, si os parece, con las preguntas de cara ya a enfocar el último día que será mañana, ¿no, Miguel? No sé si tenemos... Muchas gracias. Sí, tengo varias preguntas. Estaba ahí intentando ordenarlas. Bueno, empezamos con la primera. Bueno, agradecerte todo lo claro que la has intentado hacer esta exposición. Y decirles a aquellos que hayan llegado tarde o que quieran repasar lo que se ha ido hablando, es que pondremos a la disposición de todo el mundo tanto la grabación como las presentaciones a lo largo del día de hoy o de mañana, cuando terminemos la tercera. Bueno, como primera pregunta,
un anónimo dice, ¿necesitarán los españoles, los exportadores españoles un EORI británico? No, perdón, esa creo que la contestamos ayer, el viernes, ¿no, Miguel? ¿En qué consistirá el control del 1% de las mercancías de origen animal? ¿Se exigirán los certificados fitosanitarios por remesa individual o se podrá aportar un solo certificado global? Gracias, Miguel. Entiendo que se trata de dos preguntas en una, así que intentaré contestar lo más conciso posible. Lo primero que tengo que decir es que desde la perspectiva de Reino Unido, todos los envíos de productos de origen animal deberán ir embalados en los que se denomina material conforme. En este sentido, y contestando a las primeras de las dos preguntas que me hacía respecto al control de mercancías de origen animal, te respondería que sí, que efectivamente se harán controles de al menos el 1% de lo que entre por aduanas. Es más, te diré que a partir del 1 de julio del próximo año, todos los productos de origen animal requerirán notificación previa por parte del importador del Reino Unido a través del sistema iPass, y todos ellos deberán de ir acompañados de un certificado sanitario de exportación, el EHC que hemos hablado antes. Pero es más, todas esas mercancías deberán entrar por un punto de entrada con un puesto de control fronterizo adecuado y dotado de las instalaciones de control pertinentes, en la que se aplicarán esos controles de identificación de los que hemos hablado, con un nivel mínimo del 1% de las mercancías que entren. Y en relación a la segunda de las cuestiones que me hacías, que si no me equivoco era que si se exigirán certificados fitosanitarios por remesa individual o si se podrán aportar un solo certificado digital, te respondería que nuevamente que sí, que en efecto se exigirá un certificado por cada remesa. Es más, se exigirá un certificado nuevo único por cada remesa. Pues sí. Otra pregunta. ¿Existe alguna exención para productos sujetos a certificación fitosanitaria si se destinan a su transformación en el Reino Unido? Sin miedo a equivocarme, y salvo que haya algún cambio de última hora en estos días que quedan para terminar el año, desde mi punto de vista meramente fitosanitario, yo te diría que no existe ninguna exención para mercancías destinadas a su transformación en el Reino Unido. De hecho, se requerirá tanto el certificado fitosanitario como la notificación previa de conformidad con el escalonamiento de controles fitosanitarios de importación, que si quieren pueden consultar en la página que hemos hablado antes del gov.uk. Pero Miguel, si te parece, este dato lo compruebo con tranquilidad y te lo corroboro para que lo puedas enviar junto con la presentación. ¿Vale? Vale. Además, tendremos que contestar mañana a las preguntas que no contestamos el viernes. Sí, hemos reservado, como hemos ido recibiendo muchas preguntas durante el fin de semana y bueno, en base a la experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de todo este periodo transitorio, hemos reservado mañana un bloque a la contestación de preguntas que van a englobar un poco todo lo que hemos estado hablando estos 2 días y parte de lo que hablaremos también mañana, ¿no? Que nos toca la parte de productos industriales y de servicios, ¿no? Entonces lo hemos resumido en una serie de preguntas por bloques que van a entrar en detalles, digamos, más prácticos de lo que hemos ido nosotros viviendo y lo que la gente nos ha estado preguntando estos días, más las que nos puedan llegar durante el día de hoy. Bueno, un tercer más. ¿Cómo se aplicarán las normas de origen? ¿Se necesitará un certificado de origen para las mercancías? ¿Una declaración de origen en la factura? ¿Cómo veis? A través de nuestro corresponsal en el Reino Unido nos consta que independientemente de los fuegos artificiales que puedan acompañar las negociaciones de cara a sus ciudadanos, a los que recuerdo que embarcó en este proceso sin que muchos de ellos supieran lo que estaban votando en su referéndum, el gobierno británico está buscando dar continuidad a los acuerdos comerciales existentes con la Unión Europea, una vez que llegue el final del periodo transitorio. En este sentido, como te digo, la prioridad es asegurarse de que no se alteren las relaciones comerciales en los puntos claves, y para ello están trabajando para tener
a punto diferentes acuerdos bilaterales para cuando sea necesario. La idea de los británicos, o eso dicen, es que quieren garantizar que las normas de origen aplicadas en los acuerdos de transición permitan a las empresas del Reino Unido, de la Unión Europea, de los países adheridos a los tratados comerciales de la Unión, seguir operando en la medida de lo posible a través de sus cadenas de valor y de suministro existente, conservando la continuidad del uso en sus exportaciones de contenidos tanto del Reino Unido como de la Unión Europea. Y esto es especialmente importante en aquellos puntos en los que la integración con el contenido de la Unión Europea es significativo. Sabemos que están manteniendo negociaciones detalladas con sus socios comerciales de terceros países para lograr esos acuerdos con el objetivo de que la transición para empresas y consumidores sea fluida, aunque no sé si han visto las imágenes estos días en las que las fronteras con los contenedores que no caben en los puertos, atascos kilométricos. En fin, ya veremos en qué queda todo esto al final, Miguel. Tenemos varias preguntas más y el tiempo se está agotando. Yo creo que tú las puedes ver, Juancho. Me quedan ahí 3 más. Ahora no las veo. Si quieres me las puedes enviar y las incluimos en el grupo de preguntas para mañana y las contestamos sin problema. Vale, pues ya mañana, como tenemos un tiempo bastante para las respondemos en este momento. Vale, perfecto. Ya ha llegado la hora de concluir. Agradeceros a todos los que habéis estado asistiendo. Llegan más preguntas. Claro, podéis enviar las preguntas tanto por mail como en el chat. En el chat para preguntas, todas estas quedan aquí. Me quedan por responder 3. Mañana se va a responder porque hay un espacio largo de preguntas. Todas las que habéis recibido, me quedaban por responder 2 de ayer, 3 de hoy. Vale. Si quien tenga alguna consulta, nos las enviáis por email. Pues podéis enviarla a info@cea.es o me la podéis enviar a mí, a mi correo electrónico, que es M de Miguel, Guardiola, que es mi apellido, @cea.es. Mejor me lo enviáis a mí porque así me cercioro de que llegan correctamente y de que se responde. Entonces, repito, mguardiola@cea.es. Os lo pongo en el chat por si alguien, a todos vosotros. Y mañana os esperamos a la misma hora y en el mismo sitio como la sevillana. Y ya intentamos concluir con los temitas que nos quedan, que ahí pues nos quedan algunos temas de otros... Hablaremos de servicios, hablaremos de servicios industriales y haremos una recopilación de todas las preguntas con una serie de recomendaciones finales para la empresa andaluza. Ahí Andrea Romero también en el chat ha hecho una pregunta. Todo las dudas que os hayan salido, me las enviáis por correo y las intentamos responder mañana. Venga, un saludo y nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana. Recibiréis el enlace para inscribiros, pues me imagino que un rato antes de la jornada, una hora y media. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel. Buen día. Adiós.